Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 71. Epílogo Guerra. No hubo ataúdes en el funeral. Algunas familias habían solicitado que los restos fueran devueltos a sus propiedades, pero aquellos que permanecieron bajo el cuidado de la secta recibieron el tratamiento habitual. Sus cuerpos habían sido destruidos. Las cosas sucias que se podían hacer con el cadáver de un cultivador eran razón más que suficiente para que reinara la tradición. Para aquellos que podían ver el espíritu, no había ilusiones sobre el valor que tenía un caparazón vacío para los caídos. En cambio, en lo profundo de un valle brumoso de espíritus pacificados entre las montañas de la secta interior, había una serie de grandes monolitos de jade blanco en los que estaban tallados nombres, cada uno de los cuales brillaba con el color del arco iris. El nombre del Elder Wansou brillaba de color violeta, oscuro y melancólico, pero el suyo no había sido el único nombre tallado hoy. 17 nombres en verde pálido y descolorido marcaban el monolito, 58 en amarillo efímero y 164 nombres en rojo opaco y sombrío. Lindy no había oído a nadie contar las víctimas mortales. Lindy todavía se sentía terrible por la avalancha de alivio que la había llenado cuando vio que no había nombres que reconociera en la lista de los caídos, dejando de lado al discípulo Den. Estar entre las filas de la secta interior mientras una larga fila de personas hablaba de los caídos y de sus acciones y vidas solo la hacía sentir peor, recordándole con cada palabra que cada uno de ellos había sido una persona cuya vida ahora era tanto polvo. Al final, casi se pierde el sonido de un bastón de madera crujiendo contra el estrado de piedra de los altavoces. Jefe de la secta Joan parecía viejo, subiendo los escalones. No eran las profundas arrugas de su rostro ni la blancura de su cabello y barba. Eso no había cambiado, pero algo en su postura sí. Había una caída en sus todavía poderosos hombros y, por una vez, su bastón parecía realmente la muleta de un anciano. De todos modos, el aura del jefe de secta no podía ignorarse. Lindy encontró su cabeza levantándose mientras el golpeteo de su bastón sobre la piedra se repetía con cada paso montado. Lindy se dio cuenta de que la lluvia venía de él. Desde el comienzo de la ceremonia, una fina lluvia caía del cielo gris. Sin embargo, ahora, al mirar al jefe de la secta Joan, se dio cuenta de que las nubes y el hombre eran lo mismo. Doblado y envejecido a medida que aparecía en ese momento, el poder emanaba de su cuerpo marchito, una columna ascendente que se extendía hacia el cielo. Wansou fue uno de los mejores hombres que jamás haya surgido de esta secta. La voz de Joanne se mantuvo rica y fácil de escuchar en todo el valle mientras se giraba para mirarlos en lo alto del estrado conmemorativo. Era hijo de Wanson, mi hermano de sangre y el hombre que estuvo a mi lado hasta el final contra la ira del azote Ogodei. El trueno retumbó y los relámpagos brillaron en el cielo. En la imagen posterior del destello, vio, por un momento, el rostro de un hombre alegre, con el pecho de barril y una exuberante barba negra, de pie detrás de la cabeza de la secta. La potencia del alma de Joan es suficiente para impresionar imágenes en el mundo. Él era, en muchos sentidos, un hijo para mí. Los ojos del jefe de secta se cerraron, incluso cuando el agarre del bastón en su mano se volvió blanco. Y no podría haber estado más orgulloso de sus logros. Más de una docena de grandes incursiones en ciernes fueron destrozadas por sus manos, e innumerables ciudades y pueblos han sabido a lo largo de los siglos que ver su espalda significaba que su seguridad estaba asegurada. En el destello del rayo, Lindy vio la silueta de su antiguo maestro de pie en el cielo, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Sus lecciones parecían muy lejanas, pero Lindy sentía de todos modos una opresión en el pecho. Taciturno y exigente como había sido como maestro, también fue uno de los primeros en animarla y ofrecerle palabras de aprobación por sus esfuerzos. Wansou era un hombre de impecable honor, un soldado que nunca se doblegó bajo el peso del deber y un comandante que vio que todas las necesidades de sus hombres eran atendidas y que sus vidas nunca transcurrían imprudentemente. Tenía la esperanza de que algún día él asumiría los deberes que ahora recaen sobre mi espalda. El dolor de Joanne se sintió contagioso y se extendió a través del aura que los atravesaba a todos. Pero, discípulos míos, aunque este es un tiempo de duelo, debe ser, por necesidad,
también un tiempo de preparación. El jefe de secta Yuan se enderezó sobre la plataforma elevada de mármol y jade. Se acabó el tiempo de la competición y de los juegos entre vosotros. Chispas brotaron de sus labios mientras hablaba, bailando en el aire, y truenos retumbaban en cada una de sus palabras, teñidos de justa furia. Detrás de sus párpados, el poder brillaba a través de la débil madeja de carne mortal, forzando la mentira del cuerpo de Yuan. A partir de hoy, el sistema de desafío está suspendido. Los servicios de la secta continuarán, pero su rango estará determinado por sus contribuciones a la secta. No hay necesidad de tales conflictos de representación en este momento. En lo alto, las nubes se agitaban y se arremolinaban, oscureciéndose. Ningún discípulo se atrevió siquiera a respirar un murmullo de descontento. Lindy miró la parte posterior de la cabeza de su señor. No estaba segura de lo que eso significaba para ellos y para el desafío duquesa, pero no podía imaginar que Kaisenoa permitiera que una pequeña cosa como una guerra fronteriza alterara los parámetros. Tendrás tiempo mientras la secta se prepara y planifica para los próximos días. Te sugiero que los uses bien. Aquellos de ustedes que resultaron heridos, tómense el tiempo para recuperarse y reflexionar sobre sus batallas. Los que no lo fuisteis, preparad para tales pruebas. Todos debemos estar preparados para los próximos días. Lindy sintió un hormigueo eléctrico en sus nervios con cada palabra. Una fracción infinitamente pequeña del poder de la cabeza de secta enderezaba su columna y despejaba su mente. La secta no permitirá que este insulto perdure. Contacto 2. Hilo 72 Interludio Ondas de choque. Era extraño como algo tan chirriante como una piedra raspando el metal podía parecer tranquilo. Por otra parte, pensó Su Ling, antes de hoy nunca había pensado realmente en lo que significaba un cultivo superior. Respiró a tiempo con el raspón de la piedra de afilar sobre la hoja colocada sobre su regazo y miró hacia la tremenda barrera de piedra a unos metros más allá de la valla fronteriza en la que se había estacionado. Se curvaba hacia arriba y hacia arriba, una enorme cúpula que contenía toda la ciudad y sus alrededores inmediatos. Su Ling había visto al Elder Jin remodelar el paisaje anteriormente, dejando caer una sección entera del bosque para crear un nuevo valle. Pero de alguna manera, hasta hoy no había encajado del todo. Sus oídos se movieron de agitación mientras cerraba los ojos y recordaba lo que había visto a lo largo del día. Recordó la neblina miasmica del ilusorio que retorcía secciones enteras del bosque en laberintos ineludibles. Recordó una sección entera del bosque volteándose como una trampilla y ramas de arácnidos extendiéndose para arrastrar 100 pies más grandes que casas bajo tierra. Recordó que el suelo se retorcía con asquerosos hongos que brotaban del valle solo para ser destrozados por ramas y raíces azotadas o arrastrados hacia abajo chillando y gritando para ser reentregados en la tierra. Su Ling sintió que el peso de su cabeza se movía y que pequeñas garras encontraban agarre en su cabello grueso y rizado. Esa es una forma de verlo. Sí, ella se arrastró, mirando hacia arriba para ver el rostro borroso y despreciado de su espíritu mirándola. Sobre todo, simplemente le recordó lo irrelevante que era. Dijo el pequeño murciélago con un chirrido frustrado. Aunque ahora ella estaba en el segundo reino temprano, el espíritu no había crecido mucho. Ella no era el tipo para eso, y eso le sentaba muy bien a Su Ling. Solo te estoy jodiendo, resopló, mirando hacia su espada. Con un suspiro, guardó la piedra de afilar. Solo iba a dañar su espada si seguía adelante. Sé que ayudamos a la gente. No necesito que seas mi chica de moda. Su espíritu bocazas lo refutó. Sí, bueno, Su Ling comenzó, solo para que sus oídos se movieran mientras escuchaba pasos pesados familiares. Así que aquí es donde fue a esconderse, señorita Su. Hizo una mueca, con las orejas apoyadas contra el cráneo mientras la voz retumbante de Gan Wangli la alcanzaba. Seguro que sí, dijo secamente, sin darse la vuelta para mirarlo. Él y sus muchachos podrían haber sido los únicos que la siguieron después de que los ancianos declararan restablecida la tregua bajo pena de expulsión. ¿Y por qué la heroína del momento debería estar sola en un momento como este? Malditos demonios. ¿Cómo podría alguien poner tanta energía en su voz? Gan era como un cachorro grande y tonto. Al menos tenía suficiente respeto por su espacio como para detenerse a unos pasos de distancia. Ustedes son los que hicieron la mayor parte del trabajo,
replicó bruscamente, lo que provocó que Sibey emitiera un agudo chillido de protesta. Aunque me avergüenza, sin tus palabras no habría pensado en venir aquí, respondió Gangwangli, dejando caer el ánimo exagerado por un momento. En mi complacencia, pensé en fortalecer el mío sin pensar que la secta pudiera necesitar ayuda. Oh, la secta no lo hizo, pero la ciudad sí. Ella había estado en ese pozo con Sujin lo suficiente como para saber que la tierra y la roca no eran una gran barrera para esas cosas. Cuando percibió ese hedor aceitoso y podrido en el aire, tuvo la mala sensación de que la cúpula que había levantado el Elder Jin no sería suficiente. En el mejor de los casos, la ciudad nunca tuvo demasiados soldados. Un mensajero no es un héroe, ella respondió obstinadamente. Te reto a que camines por el pueblo exterior, mires los rostros de la gente que está allí, celebrando su supervivencia, y lo digas, dijo Gangwangli con calma. Ella encorvó los hombros y frunció el ceño. De alguna manera, a ella le gustaba más cuando actuaba como un idiota irresponsable. Si bien es cierto que mis seguidores y yo luchamos más, tu adivinación nos dio dónde estaríamos sin nuestros ojos. Su instinto estaba en lo cierto. Por muy poderoso que fuera el poder de un anciano, con todo lo que estaba sucediendo, algunas cosas habían atravesado los huecos. Esas cosas que no se daban cuenta de los titanes chocando afuera, pero para un grupo de mortales, algunas cosas del primer reino que salían de sus sótanos y alcantarillas no eran tan triviales. El centro de la ciudad era seguro, custodiado por soldados, pero no había suficientes para cubrir toda la ciudad. Quizás simplemente no me gusta la compañía. Ella se negó a discutir más con él. Pueden celebrar mejor sin que personas como yo les recuerden lo mal que casi se pusieron las cosas. Quizás un buen punto, dijo alegremente Gangwangli. Su estómago se hundió al oír el golpe de su trasero blindado golpeando el suelo con un estruendo como el de un carro que se cae de sus ruedas. Los cultivadores poderosos a menudo son intimidantes incluso cuando no es nuestra intención. ¿Puedes simplemente no captar una pista o qué? Sulin finalmente preguntó, mirando por encima del hombro. Me dicen que a veces soy obtuso. Gangwangli estuvo de acuerdo. La robusta valla crujió siniestramente mientras él se apoyaba contra ella a unos pasos de distancia. Si desea que me vaya, lo haré, señorita Su. Solo tienes que preguntar. Haz lo que quieras, se quejó Sulin, volviendo su mirada hacia el muro de piedra. Sibey se rió de ella. Hubo un largo silencio. Sulin tuvo que entregárselo a Gan. El patán era terco, nunca lo había oído callarse durante tanto tiempo. ¿Por qué viniste? La tregua ha comenzado, pero eso significa que no habrá violencia. Los chicos de Lufen probablemente ya se hayan llevado un montón de tus cosas. Creo que subestimas un poco a la señorita Xiao, dijo Gangwangli. Sin embargo, es irrelevante. Se pueden recuperar recursos. Si no podemos salvaguardar a nuestro pueblo, ¿de qué servimos? Apuesto a que no es así como lo pondrás en tu informe al jefe, respondió Sulin secamente. Así es precisamente como lo expresaré, aunque quizás en prosa más formal. Gangwangli se rió. A Lady Ka no le sirven los aduladores entre sus sirvientes directos. La sigo porque sus creencias reflejan las mías. No, más bien mis creencias se construyen a partir de las de ella. Ella lo miró por el rabillo del ojo. Así es, dijo, dejando claro su desinterés. El niño de gran tamaño levantó las manos en defensa. No estoy aquí para dar conferencias ni exponer. ¿Entonces todavía no estás intentando reclutarme? Sulin preguntó sarcásticamente. Por supuesto que lo soy. Eres una mujer valiente y virtuosa. Me encantaría tenerte de mi lado. El descarado cabrón le sonrió. Sulin inclinó la cabeza, dejando que su largo cabello cubriera el polvo de color que se elevaba en sus mejillas. Instintos estúpidos. Lo que sea. No me interesa jugar a ser soldado. Como desee, señorita Su, dijo, guardando silencio. Sus ideas eran cosas vagas incluso en el mejor de los casos. Ella no iba a subordinarse, pensó Sulin, mirando la extensión de piedra en blanco, pero no pudo evitar sentir que algo fundamental había cambiado. Ella no sabía los detalles de lo que había sucedido, pero había sangre en el aire, tambores en el cielo y aullidos bajo la tierra.
Ella no podía seguir igual. Ya basta de basura señorita. Mi nombre es Suling. Úselo. No ha seguido mi consejo, dijo Heu Yanmei uniformemente, sentado en el diván a su lado. A pesar de su tono perfectamente compuesto, las palabras lograron sonar acusadoras. Heu Xiulan encorvó los hombros y presionó sus labios en una delgada línea. Su cabello colgaba en rizos sueltos alrededor de sus hombros, sin estilo y salvaje. Ella mantuvo sus ojos fijos en la pared de adelante. La casa de su hermana estaba ricamente decorada y sus paredes de acero estaban cubiertas de tapices y decoración. No podía decir que apreciara mucho la decoración en este momento. Xiulan no se inmutó cuando su hermana le quitó una porción de carne quemada y arruinada del brazo con un instrumento quirúrgico, un par de pinzas de plata grabadas con caracteres de limpieza y pureza. Fue bueno que se hubiera acostumbrado al olor a carne y grasa quemadas. La pieza que le había quitado su hermana se unió al resto de los trozos irrecuperables de piel y músculo del cuenco. Incluso ahora, su brazo estaba en ruinas. Sin las vendas, se reveló que era una cáscara quemada. Si miraba, Xiulan sabía que vería lugares donde el hueso era visible y ardía con llamas de color azul pálido. Corrientes de relámpagos corrían por donde deberían haber estado las venas y las chispas estallaban y atravesaban los huecos de su piel ennegrecida. Solo cuando su hermana mayor dejó su herramienta y comenzó a desenrollar un nuevo juego de vendas de seda aromáticas, Xiulan finalmente respondió. Lo intenté. No encaja a mi manera. Tu camino te llevará a una tumba temprana, hermana, dijo Yanmei, sin mirarla mientras comenzaba el laborioso proceso de volver a envolver el brazo de Xiulan. En la misión de la secta, el mundo se había sacudido, el cielo se había abierto y la lluvia se había convertido en una lluvia de piedras de una montaña rota. Por encima de ella, la hermana mayor había flotado sobre alas ardientes como un fénix de los cuentos de la familia, envolviéndolas en calor. Lindy se había desplomado como una marioneta con las cuerdas cortadas, y se había sumergido para atrapar a su amiga antes de tocar el suelo, ignorando el grito de agonía que el movimiento repentino enviaba a través de sus nervios destrozados. El poder la había invadido. Incluso a través del aura de la hermana mayor, ella había sentido su peso aplastante. La tierra volvió a temblar y ante sus ojos otra montaña se había derrumbado. Icebreaker Peak se había derrumbado como la torre de bloques de un niño, miles de toneladas de piedras colapsando a medida que se revelaba toda la anchura de la cosa que había dentro. Había sido un mar de carne gris y negra, 1.000.000 de fauces hambrientas y ojos agonizantes rodando en locura, zarcillos sin sentido del tamaño de torres que se agitaban salvajemente contra todo lo que estaban a su alcance. Había sentido que se le revolvía el estómago con solo mirarlo. El aura de su hermana había brillado como un segundo sol, y luego, ella se había ido, un estruendo de truenos pasó a su paso, pero el calor de su aura permaneció, acunándolos, protegiéndola de la locura del mundo exterior. Había visto los rostros de los soldados que habían luchado con ella retorcidos por la desesperación y el miedo. Los había oído orar a los grandes espíritus y a sus antepasados. Por una vez, no sintió ningún desdén por su miedo. Bajo un cielo partido y sobre la tierra ondulada, abrazó a su amiga y oró también. Mejor eso que la alternativa, dijo Xiulan con amargura. Por primera vez, Yanmei hizo una pausa y un destello de cierta emoción emergió en su mirada fría, que se fue demasiado rápido para ser reconocida. Hermanita tonta, no eres un héroe de un cuento infantil que lucha solo contra el mundo, dijo Heu Yanmei en voz baja. Considera el efecto de tus palabras. Sé que mamá te dio las mismas lecciones que yo soporté. Los labios de Xiulan se retorcieron formando una sonrisa irónica. La única razón por la que soy verdaderamente valioso para la familia son los riesgos que he asumido. ¿Podrías contradecir eso, hermana mayor? Silence respondió a su pregunta y Xiulan bajó la mirada, solo para sacudirse hacia un lado mientras las uñas metálicas de su hermana impactaban su sien en un movimiento perfectamente ejecutado. No estoy hablando de política, chica insoportable. El padre es joven y sano, su posición está asegurada. Tus acciones afectan a tu familia. ¿Te imaginas que mamá no estaba lo suficientemente angustiada como para hacer correr a los sirvientes? ¿Que el padre no caminó por la sala del trono y hizo bailar los grandes fuegos? ¿Qué no consideraron retirarte inmediatamente, al diablo con la cara? ¿Qué preferirían tener una hija viva que un héroe muerto?
Xiulan encorvó cada vez más los hombros mientras su hermana se acostaba con ella sin siquiera levantar la voz ni alterar el tono. Los puntos de vista de su hermana estaban impulsados por una lógica fría y una certeza inquebrantable. Eres mi hermana, Xiulan. No trivialices el valor de tu vida. No puedo permitirme el lujo de quedarme atrás, refutó Xiulan con voz pequeña, llevando las rodillas hasta el pecho. Las palabras de su hermana mayor rompieron lo que quedaba de su reserva. No puedo. No seré simplemente la esposa irrelevante de un hombre mediocre. ¿Todavía te imaginas quedándote atrás? ¿De verdad desprecias tanto a ese chico? Yanmei preguntó. Xiulan respiró hondo mientras su hermana apretaba los vendajes alrededor de su brazo arruinado, dejando que el paño con infusión de medicamentos comenzara a hacer su trabajo. Lo único que quedó fue su mano. ¿Es Fan Yu realmente tan despreciable? No tiene ambición, silbó Xiulan. Él acompaña a los demás, se aprovecha y se revuelca en su propia mediocridad, compadeciéndose de sí mismo por sus propios fracasos, como no podría. Yanmei guardó silencio mientras realizaba la delicada tarea de envolver la mano y los dedos de Xiulan. Probablemente se habría sentido extraño si pudiera sentir algo más allá de débiles sensaciones de presión y dolor en esa mano, pensó Xiulan amargamente. Hablaré con papá. De todos modos, los acuerdos actuales se están volviendo rápidamente insostenibles, dijo finalmente Yanmei. Xiulan comenzó mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. Hermana, ¿qué? No seas obtuso, Xiulan, reprendió Geu Yanmei. Ya te has puesto en el camino para superar a la mayoría de nuestros hermanos. ¿Te imaginas que ahora podemos permitirnos casarte con alguien de otro clan? La hermana Xiurong está en la etapa de encuadre, y Xiujin está casi al final, Xiulan respondió con incredulidad. Xiujin ha estado en finalización desde antes de su nacimiento y se acerca a los 90 años. Xiurong tiene 57 años y está más interesada en criar a su nuevo hijo que en seguir cultivándolo. Da y Yu no tienen ningún interés. Ninguno de los dos alcanzó el tercer reino a la edad de 15 años, refutó Yanmei constantemente. Xiulan abrió la boca para hablar y luego la volvió a cerrar. ¿Por qué siquiera protestaba? ¿No era esto lo que ella había esperado, lo que había luchado por lograr, sufriendo dolor y desfiguración? No tomes esto como una aprobación de tus métodos, hermana pequeña. La voz de Geu Yanmei atravesó su creciente sensación de logro como un bisturí. Y dada la situación actual en la secta, la euforia de Xiulan se enfrió y los pensamientos de la batalla volvieron a estar en primer plano en su mente. El Elder Zhou muerto, asesinos desconocidos arrastrándose por los campos de batalla, cualquiera que haya sido esa cosa horrible que había emergido de la cáscara de la montaña. Lindy casi muerta porque había sido demasiado lenta y débil, demasiado poco confiable. Tendrás que empezar a prepararte para el viaje a casa pronto, dijo Yanmei, levantándose de su asiento en el diván. El cuenco que contenía la carne arruinada de su brazo desapareció en un destello de calor. Espera, ¿por qué debo hacerlo? Xiulan comenzó, solo para que la respuesta le llegara antes de que pudiera terminar sus palabras. La secta está en guerra, hermana pequeña. Los Geu no son cobardes, pero la familia no puede permitirse el lujo de arriesgarnos a los dos, dijo su hermana mayor, sin darse vuelta para mirarla mientras salía de la habitación. Descansa ahora, Xiulan. Tus energías todavía están desequilibradas. Xiulan la miró fijamente y luego comenzó a reír. Conseguir lo que ella quería, en verdad. ¿Cuánto tiempo había pasado, pensó Kai Renxiang, desde que estuvo en la corte de la madre? Su día de nacimiento sería la próxima semana, por lo que parecía que se acercaba a los 10 años, desde el día en que se humilló a sí misma y a su madre por igual al no resistir el escrutinio de la duquesa. Había crecido, si no fuerte, al menos más duradera, desde ese día. Ella no avergonzaría el nombre Kaioi. Aunque su cuerpo se arrodilló en su residencia en la secta Argent Kick, a todos sus sentidos, se arrodilló, con la cabeza gacha, sobre la rica alfombra roja que conducía al alto trono de la madre en el otro extremo del salón. El gran salón de Xiangmen era una enorme losa de mármol muy por encima de las nubes, de una docena de metros de espesor y muchos cientos de metros alrededor, agarrada por las ramas rizadas de la capital viviente. 100 metros por encima, el techo de nubes tejidas bailaba en complejos patrones de color,
que se decía estaban modelados a partir de los cielos de las lejanas llanuras de hielo vivo más allá del muro donde el propio adivino había buscado en su juventud. Los 12 vastos pilares que lo sostenían fueron tallados cada uno de los huesos de un dios bestia asesinado, los trofeos de la conquista de los Beylu. El trono en sí fue construido a partir de una sola rama que rompió el disco de piedra. De 10 metros de ancho en la base, se elevaba casi 30 metros por el aire, curvándose en un gancho para dar sombra al trono construido a mitad de su longitud con follaje verde. La madre estaba sentada allí, reclinada en el trono acolchado, con su resplandor proyectado sobre la corte reunida. La primera ministra estaba a su lado, pero ella sola ocupaba la plataforma del asesor construida justo debajo del trono. A su alrededor se encontraba la corte reunida de Emerald Seas. Los cortesanos cuidadosamente seleccionados de las casas condales y sus subordinados vicontiales se codeaban con la nobleza cortesana. Aquellas familias que ocupaban la jerarquía de la propia capital y gobernaban las actividades cotidianas de sus millones de almas. Había menos ahora, si Kai Renxian pudiera juzgar por sus recuerdos desvanecidos de este lugar. Mamá había estado ocupada. Y así, bajo el mando del discípulo principal Jiazón, lideré la vanguardia contra el brote del noreste. Kai Renxian habló de forma clara y concisa. Aquí, ante madre con el peso de su expectativa y poder apoyado en su espalda como una roca, no se atrevió a desperdiciar ni un solo aliento ni una sola sílaba. Los espíritus enemigos fueron rechazados y asesinados sin víctimas. Los movimientos iniciales fueron un éxito total. Eso no duró, habló madre, y el mundo escuchó. Sus palabras eran aireadas y ligeras como las de una socialité comentando el clima, pero para un cultivador del reino más alto, las palabras contenían más que una mera vibración en el aire. La declaración de la duquesa tenía un peso agudo y terrible, y el representante de Jia, un cultivador de Xi'an, encorvó los hombros como si se preparara para un golpe. Todo su aplomo y cultivo practicados quedaron en nada por la mera inferencia de la atención de la madre. El discípulo principal Jiazón nos ordenó entrar en la brecha, continuó Kai Renxian. Los Jia seguían siendo aliados, no sufrirían mucha censura por ello, ni ella deseaba que lo hicieran. Guardar un rencor como ese no solo era ineficiente sino también la semilla de los pensamientos que llevarían a cualquier gobernante al vicio. Como se trataba de una cuestión militar, planteé un punto de discordia pero no desobedecí las órdenes. Descendimos y nos enfrentamos al enemigo en retirada. Fue una matanza, pero nuestra distracción se utilizó para atacar al discípulo central Jia, y más refuerzos esperaban en los túneles. Hubo 3 bajas entre los discípulos internos, una de las cuales más tarde se convirtió en víctima mortal. Durante la batalla, surgió un comandante enemigo. Calculo que se encontraba en una etapa aproximada de cultivo. Nos batimos en duelo y tomé su cabeza. Kai Renxian dejó escapar una respiración cuidadosa. El túnel había sido claustrofóbico y oscuro, iluminado solo por su propio resplandor. La figura veloz en las sombras y el filo envenenado de sus cuchillos regresaron a ella. Fue bueno que hubiera peleado tanto contra un oponente de movilidad similar. Sin embargo, el enemigo al que nos enfrentamos hizo un uso intensivo de técnicas de sacrificio. La entidad que emergió de entre sus muertos estaba más allá de mí, admitió Kai Renxian sin rodeos y sin vergüenza. Solo la gracia de la madre nos permitió la victoria. Recordó carne negra hirviendo, ojos incontables y bocas ágiles y hambrientas royendo sus extremidades. Recordó los rastros de Zen más allá de la potencia de cualquier técnica del tercer reino que atravesara sus defensas. Sobre todo, recordó la segunda vez en su vida que la Imin realmente había despertado. El furioso grito espiritual borró sus pensamientos mientras perdía el control de sus extremidades. La primera vez fue un recuerdo desvanecido, la primera y única vez que un asesino se atrevió a buscar su vida y pasó desapercibido para Lin Nai. A ella no le importó. Incluso ahora, la Imin hervía bajo su mente consciente, moviendo hilos buscando controlar sus nervios. Todavía se sentía impura, la pérdida total de control peor que cualquier horror de las profundidades. A pesar de sí misma, apretó más la empuñadura de Sifend y el hilo del sable fluyó a través de sus canales, separando el susurro enojado de la Imin de sus pensamientos. Kai Renxian mantuvo la cabeza baja en el silencio que siguió al final de su informe. El tribunal guardó silencio. Incluso el viento parecía silencioso.
Ese tortuoso silencio persistió antes de que finalmente fuera roto por un pequeño sonido, el débil clic de una uña lacada golpeando la madera. Levanta la cabeza, Renxian. La orden de la madre fue dura y definitiva, sin que estuviera presente nada de su humor afectado. Kai Renxian no dudó en hacerlo. En lo alto del trono de Xianmen, Kai Zenua ya no estaba reclinado. Se sentó alta y recta sobre su trono, y el resplandor de sus ojos recorrió la corte. Cada pequeño clic de su dedo al golpear el apoyabrazos del trono parecía resonar como un trueno, y Kai Renxian se preparó mientras esa mirada caía sobre ella. Inhumana, cargada de expectativas, amenazaba con consumirla mientras la mirada de la madre atravesaba su mente, buscando, moldeando, sin piedad. Actuaste aceptablemente, hija mía. Espero que continúes haciéndolo. En nombre de los Kai, castigarás a cualquier bárbaro que invada nuestras tierras. Las palabras eran como clavos clavados en sus pensamientos y ella solo podía asentir en señal de aceptación. Será un honor para mí castigarlos en nuestro nombre, Honorable Madre, aceptó Kai Renxian. Jiasu. El hombre nombrado hizo una reverencia baja en la cintura, casi inclinándose ante la mención de su nombre por parte de Kai Zenua. Informa a tu tío que necesita hablar con su sobrina nieta sobre cuestiones de estrategia. El humor regresaba, el tono lánguido que normalmente coloreaba las palabras de madre, pero ella estaba de pie y nadie en el tribunal se atrevía a relajarse. Estimados miembros de mi corte, pasen un mensaje a los jefes de su clan. Hay otra frontera en nuestro reino que requiere refuerzo. La laxitud en este asunto es inaceptable. Un destello de algo así como una sonrisa afectuosa tocó los labios de la duquesa. Lincoln, sé querido y ocúpate de la corte por mí hoy. Como usted ordena, mi señora, el primer ministro respondió sin pestañear. ¿Puedo preguntar qué negocio lo ocupará? Kai Zenua sonrió plenamente y no había nada amable en su expresión. Parece que he sido demasiado misericordioso. Daré un paseo por debajo de las raíces. Haz arreglos para que los soldados aseguren la ruta detrás de mí. Por supuesto, mi señora. Por favor, tenga cuidado en su paseo, dijo simplemente Diao Lincoln. Kai Renxian bajó la cabeza, el dolor aún nublaba sus pensamientos donde la atención de su madre había persistido. Se le había dado el mando. Mamá estaría ocupada y ella también. Hilos interludian ríos y lluvia. Los enemigos rodeaban Eisui, espesos como las malas hierbas del agua. Las picas bajaron y el joven dragón rugió, su sombra de agua se volvió blanca como la espuma mientras se recuperaban de ella. Las espadas enganchadas le arrebataron las extremidades y Eisui enroscó su cuerpo y se lanzó hacia adelante. El río rugió y los árboles se derrumbaron cuando emergió, como serpientes, de las aguas. Todavía estaban a su alrededor, con la luz de la luna brillando sobre una armadura con patrones de escala, ojos que no parpadeaban y miraban hacia abajo sin piedad mientras se movían en lock-stop, cambiando de formación para hacer valer sus picas. Eisui no perdió el tiempo, con las garras clavándose en el barro mientras cargaba por la tierra húmeda, y el chasquido de su cuerpo desenrollado retumbaba como un trueno. Su sombra de agua golpeó primero, la silueta serpentina se agrietó contra la piquelina. 3 soldados cayeron, abriendo una brecha, y Eisui se deslizó, con las escamas brillando con escarcha mientras se blindaba contra los golpes entrantes. Su cola se desgarró, derribando las rodillas de debajo de la segunda fila. Sus garras brillaron y 3 picas se partieron por la mitad. La garganta de Eisui se hinchó y un chorro de agua presurizado brotó de su boca, atravesando el baluarte de grandes escudos de acero en la última línea. Allí, justo más allá de ellos, estaba la salida al valle. Si pudiera lograrlo, entonces. Sonó un gong y todos los soldados se detuvieron. Los ojos de Eisui se abrieron y el joven dragón soltó un gruñido furioso. Definitivamente no fue un gemido quejumbroso. Se acabó el tiempo. El ejercicio falló. Eisui se desplomó, con sus bigotes erizados caídos ante la desaprobación que había allí. Miró hacia la inmensa sombra de la cabeza de su madre. Mamá estaba a su alrededor. Ella descansaba en lo alto de las colinas que rodeaban el valle, rodeando el kilómetro cuadrado de terreno que había reservado para su entrenamiento. Sus escamas brillaban como zafiros bajo la luz de la luna guía. Pero madre,
Eisui comenzó quejumbrosamente cuando los soldados carpas de su madre se alejaron de él, dejándolo solo bajo las luces gemelas de sus ojos. Su resoplido frío arrancó las hojas de los árboles que lo rodeaban y casi hizo que los soldados más cercanos cayeran de rodillas, mientras la escarcha se extendía por la hierba que lo rodeaba y también por sus escamas. Eisui se acobardó ante su mirada desaprobadora. No tomes ese tono conmigo, niña, ¿tu caparazón todavía se adhiere a tus escamas, o simplemente has perdido todo tu orgullo, holgazaneando y siendo derrotado por los discípulos de la secta exterior? La voz de 15 era el rugido de un río en su inundación primaveral. El plazo estaba claro. Sí, madre. Eisui hizo todo lo posible para mantener el tono de mal humor fuera de su voz. A partir del año pasado todo salió mal. Primero, esa molesta chica lo había golpeado, y luego se había ido y desaparecido, sin darle nunca la oportunidad de enderezar la jerarquía. Había estado trabajando duro. ¿En serio? Estaba seguro de que si esa chica y su espíritu irritante aparecían de nuevo, la pondría en su lugar. Ahora bien, solo porque un anciano humano idiota había conseguido que lo mataran, su madre había decidido que necesitaba trabajarlo hasta los huesos. Simplemente no fue justo. Podía sentir los moretones que se formaban debajo de sus escamas, las garras de su antepié derecho estaban agrietadas y le faltaban 3 colmillos. Los soldados carpa de mamá no iban nada fáciles. La madre entrecerró los ojos y Eisui se inclinó aún más. 15 bajó la cabeza más cerca del campo fangoso. Solo sus bigotes eran más largos que todo su cuerpo. Eisui. Esto no es un juego. Lo sé, madre, dijo Eisui. No lo haces. Su madre rugió y un árbol se derrumbó. Eisui tuvo que cavar sus garras en la tierra, e incluso entonces, cavaron surcos profundos mientras lo empujaban de regreso a los ríos que estaban detrás. ¿Entiendes, niña, que los hombres de las nubes van a la guerra otra vez? Pero eso es solo algo humano, se quejó Eisui. La frustración y el dolor se desbordaron para ahogar su deferencia. Ellos se encargarán de ello. Pensar de esa manera te dejará a la misma suerte que tu padre idiota, dijo 15 con frialdad. Eisui sintió un escalofrío y corrió hasta la punta de la cola. Había cometido un error. La madre nunca mencionaba al padre a menos que estuviera furiosa con él. Los hombres de las nubes son enemigos de la especie dragón, gruñó 15, lleno de odio. Son débiles y fragmentados, pero eso no lo olvidarás. Cuando se recuerdan a sí mismos, son una amenaza. No somos suficientes para enfrentarlos solos como lo hacían los dioses de antaño. Por eso me até a un humano. Por eso el patriarca del sur hizo alianza con Joanne. Esperaba que tu humillación te enseñara a dejar de subestimar a los humanos. Había sido solo una derrota temporal, quería decir Eisui, pero lo pensó mejor. Pero nosotros somos sus mejores, murmuró Eisui. Lo somos, 15 retumbó y sonó cansada, aunque solo fuera por un momento. Se necesitan muchos miles de humanos para producir un individuo que pueda igualar nuestro poder natural, y cientos de miles o más para igualar al más grande de nosotros. 15 fijó su mirada en él. Sin embargo, Eisui dijo, hay más de 1 millón de humanos por cada uno de nosotros. Nuestra divinidad está contaminada y el poder de los dioses está sellado más allá del hogar del Padre. Los decretos pesan sobre nuestros cuellos. Eisui se encogió y pateó el barro del río. Para hablar en voz alta de la gran vergüenza, mamá tenía que hablar en serio. Se sentía pequeño y patético. Quizás realmente estaba siendo infantil. Lo siento, madre. No me quejaré más. Una de las grandes garras de 15 se levantó, dejando atrás rocas y vegetación, y una sola garra más larga que un caballo le acarició la espalda. Eisui se retorció, avergonzado por la muestra de afecto. Bien. Entonces comprenderás que no voy a dejarte morir y dejar sola a tu anciana madre. Regresar al punto de partida. Sí, madre, suspiró Eisui. Esto iba a ser terrible. Hilo 73 Normalidad 1. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora? Preguntó Junwan. ¿Preferirías que olvide el favor que te debo por un mes más? Lindy respondió cansado mientras caminaban por el empinado sendero de montaña, ascendiendo hacia la cima y las nubes. No, solo,
La niña comenzó torpemente antes de sacudir la cabeza. Sus piercings tintineaban con el viento. Sabes que, está bien. No voy a mirar un caballo regalado en la boca. No es que pueda permitirme quedarme sin espíritu tal como están las cosas. Lindy tarareó de acuerdo. Ella entendió a qué se refería la niña. Sengi todavía estaba en un sueño reparador. La forma en que había pasado por la fuerza a la siguiente etapa y forzado la evolución de sus técnicas de una sola vez lo había agotado. Su pobre hermano pequeño no había permanecido consciente por mucho más tiempo que ella. La gran cantidad de icor enfermo que lo había manchado no ayudó, debilitando mucho su regeneración. Sin embargo, los médicos de la secta le habían asegurado que despertaría en 2 días. Ella ya había visitado a su familia, abrazado a su madre temblorosa y a su hermana pequeña. Ningún peligro físico se había acercado a ellos, y los soldados asignados a su casa habían acudido a la llamada de su madre para matar a la cosa que había intentado salir del sótano mientras las cosas permanecían seguras de otra manera. La angustia de Biyu parecía nacer enteramente de sentir la angustia de su madre. La madre, al despertar, había podido sentir lo suficiente para saber que algo andaba terriblemente mal. Lindy regresaría por la noche una vez que el caos en la ciudad hubiera disminuido para escuchar su historia completa. Sujin estaba ocupado y fue arrastrado a colaborar con varios discípulos de cultivos superiores, incluido un miembro de la secta central. Xiolan todavía estaba con su hermana, la batalla y su uso extensivo de yi habían agitado su herida. Mason se ocupaba de las consultas de su clan y su señor se comunicaba con la capital. La montaña era un hervidero de actividad. Su herida todavía palpitaba. Incluso con la intervención de Heu Yanmei, gran parte de su carne había quedado arruinada y los médicos tuvieron que cortarla e inducir el crecimiento de carne nueva para reemplazarla. Su garganta se había salvado gracias a la gran concentración de Yi que se movía a través de ella, gracias a sus especialidades. La curación de Yanmei la había salvado, pero el isolar crudo vertido en sus venas también había desalineado sus meridianos fríos y oscuros, dejando técnicas que usaban esos meridianos difíciles de usar durante un tiempo. Pasaría pronto, pero la dejó con picazón e intemperante. ¿Sabes? Dijiste que necesitábamos subir a la montaña, ¿pero qué estamos buscando? Pensé que estabas buscando algo junto a las cascadas. Lo estaba, pero si estás ayudando, también podría ser ambicioso, respondió Yunuan, mirándola con curiosidad. Lindy se dio cuenta entonces de que había vuelto a adoptar modos de habla más comunes. Ella realmente estaba cansada. Quiero atar a una bestia del trueno, dijo la otra chica con firmeza. Oh, ¿las cosas que anidarán en tu ombligo si duermes afuera con demasiada frecuencia? Preguntó Lindy. Esa es solo una historia tonta, se burló Yunuan. Son poderosos, están alineados con el viento y los truenos, e incluso pueden crecer hasta convertirse en cian de vez en cuando. No sé si os habéis dado cuenta, pero no soy muy luchador. Necesito algo que pueda mantener a raya a los enemigos mientras juego. No es como si fuera a encontrar un Kilin o un dragón, así que una bestia del trueno es mi mejor opción. ¿Qué buscabas antes de eso? Preguntó Lindy. Estaba tratando de atraer hadas tipos de viento y sol, admitió Yunuan cuando llegaron a la cima del camino. Pensé que tenía tiempo para experimentar y encontrar algo compatible. Tú pequeño. Angie se abrió paso y rompió la formación de atracción que había comprado. Lindy hizo una mueca y bajó la cabeza en señal de disculpa. Muy bien, entonces bestias del trueno, ¿tienes un plan? Ella miró la tormenta y oscureció las nubes de arriba. Compuse algo, sí, respondió Yunuan, sombreando sus ojos mientras miraba hacia arriba. Pensé que encontraría la percha sólida más alta que pudiera, y luego podrías volar, ella hizo una pausa, luciendo insegura. ¿Quieres que juegue al perro pastor? Lindy preguntó divertido. Así es, respondió Yunuan, disgustado. Lindy deseaba que la niña dejara de desconfiar tanto de ella, pero era de esperar. Por otro lado, podría haber una manera mejor. Para su disgusto, el silencio fue su respuesta. Sintió que sus hombros caían ante eso. Sixian no había hablado desde que despertó. Ella todavía podía sentir a su musa. Estaban sanos y sanos, simplemente se volvieron hacia adentro. Lindy negó con la cabeza.
Sixian hablaba cuando terminaban de cultivar. Ella estaba segura. Aún así, miró entre Yunuan y las nubes. Pastorear espíritus estaba muy bien, pero ¿no respetarían más a alguien que los conociera en su propio elemento? Eso suena bien, Lindy comenzó, pero ¿no tendrías más probabilidades de un vínculo voluntario si los conocieras en sus términos? Después de todo, Thunder es ambicioso y orgulloso. Tal vez, pero no todos podemos tener talismanes de vuelo invaluables, dijo Yunuan irritado. Es lo mejor que puedo hacer. Lindy la miró de reojo. No es que seas tan pesado. Podría simplemente llevarte. La otra chica le lanzó una mirada sospechosa. «Sí. Podría simplemente llevarte», repitió Lindy. A ella no le gustaba el contacto físico tan cercano, pero realmente era la mejor solución. Puede resultar un poco incómodo hacerlo y dejar las manos libres para jugar, pero tampoco es difícil. Yunuan la miró fijamente como si Lindy acabara de sugerir algo absurdo. ¿Y eso te parecería bien? De lo contrario no lo habría sugerido, respondió Lindy con picardía. Yunuan estudió su expresión pero finalmente se encogió de hombros. Dime, ¿cómo quieres hacer esto? Realizar el transporte fue más difícil de lo que le hubiera gustado. Incluso si era más alta que Yunuan, tener a la otra chica sentada boca arriba era incómodo y, al carecer del vínculo y la naturaleza de Angie, Yunuan tendía a caerse cada vez que Lindy aceleraba, maniobraba bruscamente o cruzaba distancias sin moverse. Como tenía que tener las manos libres, tampoco podía sujetar los hombros de Lindy. Aún así, finalmente llegaron a una solución. Dioses, solo asegúrense de no resbalarse, Yunuan murmuró mientras se elevaban hacia el vientre de las nubes, con sus piernas colgando libremente hacia el suelo tan abajo. Lindy tenía los brazos enrollados debajo de los de la otra chica. Su visión estaba bloqueada por la cabeza y el cabello de la otra chica, pero para eso estaban sus motas de espejo. Estará bien. Lindy hizo una mueca, echando la cabeza hacia atrás para evitar que el cabello de la otra chica entrara en su boca, y una pequeña ráfaga le arrancó los mechones más largos de la cara. Solo dime a dónde tenemos que ir. Estudiaste sus hábitos, ¿verdad? Sí, dijo Yunuan nerviosamente. Bueno, ya que podemos subir, justo por encima de las nubes, podré ver mejor los canales de las tormentas desde arriba. Lindy contuvo el impulso de encogerse de hombros. Si la otra chica podía soportar la altitud, estaba bien. Sin poder utilizar sus técnicas, el vuelo fue dolorosamente lento, sobre todo porque tuvo que permanecer cautelosa y cuidadosa con su propia solidez. ¿Cómo eran las cosas aquí en la montaña?, preguntó Lindy. Yunuan tocó algunos acordes básicos en su laúd, más por costumbre nerviosa que por cualquier otra cosa. Las tribus no llegaron tan lejos, pero aún así las cosas salieron de la tierra. Muchos de ellos, dijo ella. Fue bastante caótico en la primera montaña, pero un par de discípulos del núcleo bajaron y pusieron fin a las disputas. Las cejas de Lindy se levantaron, pero supuso que no debería haberse sorprendido. ¿Cómo te fue? Yunuan hizo una mueca ante la repentina humedad cuando entraron en la capa de nubes. Nada heroico como tú, dijo, y Lindy no podía decir si estaba siendo sarcástica o no. Me acorralaron para apoyar a los 900 inferiores y ahuyentamos a los insectos que intentaban pulular montaña arriba. Estaban yendo por los respiraderos, creo. No era glamoroso, pero hice mi trabajo. No lo hice, Lindy sintió una punzada de amargura por parte de la otra chica. No dejé que nadie de mi grupo muriera. Ese no es un logro para escupir, dijo Lindy mientras se elevaban una y otra vez a través del vientre hinchado por la lluvia de las nubes de tormenta. La luz de arriba se hacía más brillante a medida que se acercaban a la superficie. Yunuan gruñó algo evasivo. De todos modos, Lindy comenzó mientras se abrían paso hacia el cielo azul de la mañana. ¿Hacia dónde piensas? Ella se alejó mientras miraba hacia el sur, sobre el lento campo de nubes oscuras, y vio un vasto arco dorado que se elevaba desde ellas, y luego, más allá, otro y otro. Los arcos tenían decenas de metros de ancho y cientos de largo, y por un momento, Lindy los confundió con algún tipo de estructura, pero nunca había visto algo así sobre Argent Peak, el núcleo de la secta. Entonces se dio cuenta de ello. Las brillantes escamas doradas,
Las crestas en forma de red que ondean perezosamente desde la parte posterior de los arcos y, allí, los contornos de una pierna titánica. Ella sabía, intelectualmente, que había una razón por la que su jefe de secta, Duane, era tan respetado y su secta tan prestigiosa. Pero era algo completamente diferente ver a su compañero espiritual, el rey dragón celestial del sur, en carne y hueso. Ella no había sentido su presencia, pero la gran bestia no la ocultaba. No, mirando hacia el sur, viendo la fuente con sus propios ojos, ella entendió. Ella había sentido el y del dragón pero no se había dado cuenta porque era la tormenta. El jefe de la secta, Duan, no se estaba conteniendo. De esa manera no, dijo Yunuan con voz densa. No de esa manera, Lindy estuvo de acuerdo, girando hacia el norte y el oeste. Hubo mucha tormenta. No hay necesidad de molestar a sus mayores. De espaldas a la inquietante vista, volaron en silencio mientras Yunuan buscaba. La tormenta que se extendía desde el muro se extendía a lo largo de una gran distancia y prevalecían densos nudos de truenos, relámpagos y de agua. Lindy se sumergió en las nubes en dirección a Yunuan y comenzó a luchar contra las bestias del trueno que encontraron. Las bestias del trueno aparecieron como grandes caninos del tamaño de caballos hechos de nubes oscuras en lugar de carne. Los relámpagos crepitaban bajo sus nubes como venas y huesos y sus ladridos eran el estruendo del trueno. Eran bestias rápidas y limitaban su aproximación, pero ella era más rápida, incluso con las limitaciones bajo las que operaba. Con las manos ocupadas, Lindy en cambio canalizó el voluble de la luna mientras se sumergía entre las masas de pequeños espíritus de viento, agua y truenos que las bestias rodeaban. Bailarines y músicos fantasmales brotaron de su cuerpo, ya riendo y cantando mientras envolvían y desorientaban a las bestias del trueno. Una vez que atrapó una manada, con un gesto de Sui, bajó la cacofonía de la juerga y permitió que Yunuan tomara el centro del escenario con su propia composición. La melodía de Yunuan era estridente y fuerte, con un ritmo fuerte y una métrica rápida como una tormenta en miniatura. Fue divertido ver a las bestias salvajes dejar de correr alrededor de su juerga tratando de escapar, en cambio, entrar corriendo para rodearlas y aullar al ritmo de la canción de Yunuan, agregándole sus voces. Sin embargo, una y otra vez, cuando Lindy se acercó a Yunuan, se alejaron corriendo. Ella podría haberlos atrapado, por supuesto, y haberlos llevado de regreso al centro de la fiesta con fantasmas risueños, pero Yunuan quería intentar atarlos voluntariamente primero. Así que pasaron gran parte de la mañana saltando entre las partes más concentradas de la tormenta, una tras otra, siguiendo un rastro de curiosas bestias del trueno. Francamente, Lindy deseaba que si estaban tan interesados, simplemente se involucraran adecuadamente y dejaran que Yunuan los atara. Mientras se adentraba en la mayor concentración de bestias del trueno hasta el momento, dispersando los pequeños espíritus de la tormenta como un banco de peces alrededor de una piedra arrojada, y comenzaba a moverse para capturar a las bestias en su juerga, se vio interrumpida. Avanzando, vislumbró una palma azul pálido con forma de hombre pero demasiado grande antes de que una ráfaga de viento y un estruendo de truenos la arrojaran hacia atrás. En sus brazos, Yunuan dejó escapar un grito de alarma, casi tocando su laúd mientras Lindy aprovechaba los vientos para enderezarse y los encontraba inconscientes y reacios a seguir sus órdenes. «Oh. Eso será suficiente para distraer a mis perros pastores». La voz era masculina y retumbaba con el estruendo de una tormenta. Una mota de plata parpadeante se giró en los pliegues de su vestido y pudo ver bien a su agresor. Con 3 metros de altura, el espíritu tenía la silueta de un hombre. Los ojos rojos, como los de un cuervo, tenían un rostro parecido al humano, pero la miraban desde arriba con un pico afilado y puntiagudo, y alas como las de un murciélago golpeaban contra el aire. El pecho del espíritu era el de un hombre musculoso y estaba desnudo hasta la cintura, pero las piernas, cubiertas por un áspero taparrabos de pieles de animales, terminaban en las garras de un pájaro. En una mano, el espíritu sostenía un mazo plateado, más parecido a una herramienta de baterista que a un arma. Leigong, el pensamiento se le ocurrió inmediatamente, los pequeños dioses, pastores de tormentas y muy clasificados entre los espíritus del aire y del cielo. Recuerdos de historias de la infancia y leyendas comunes mezclados con recuerdos de estudio en los archivos. Incluso mientras enderezaba su cuerpo, trató de ordenar sus pensamientos. El espíritu era el cuarto reino, ella no podía permitirse el lujo de ofender. Mis disculpas, genial.
No quisimos perturbar su trabajo, dijo Lindy apresuradamente, inclinando la cabeza. Sí, absolutamente no. Yunwan aceptó rápidamente y se mantuvo muy quieta en sus brazos. Solo queríamos domesticar a una bestia salvaje. Mi más profundo pesar por nuestro error, continuó Lindy. Es culpa mía en su totalidad, así que si es necesario hacer modificaciones, permítanme hacerlo. Ella no iba a devolverle la cortesía a Yunwan dejándola asumir la culpa por esto. De todos modos, se suponía que los Leigong eran tipos honorables. La otra chica le disparó a Lindy con una mirada incrédula por encima del hombro. El espíritu del cuarto reino los miraba desde arriba, su rostro inhumano era ilegible. No me molesta mucho tu juego y tu música agrada a mis oídos. Pocos mortales capturan también el choque y el clamor de mi reino, el espíritu retumbó. Sin embargo, la ira del rey amenaza con ahogar la tierra y mi corte debe mantener el orden. Ahora no es momento de fiestas. Ambos agacharon la cabeza. Lindy se disculpó con disgusto y Yunwan todavía estaba mayormente asustado. Dejemos entonces de distraerte, señor de las tormentas, dijo Lindy tan elocuentemente como pudo. Te agradezco tus amables palabras y tu perdón, añadió Yunwan con voz firme. Lindy comenzó a retirarse solo para detenerse muerto cuando el espíritu arrojó su mano vacía. No, niños, no terminaré vuestra búsqueda en el fracaso. Los tambores de guerra retumbaban en las montañas y en los valles, en el cielo y debajo de la tierra. Deseas un perro, y así tendrás uno, pequeño cantante de tormenta, con la esperanza de poder vivir y jugar en días más felices. Lindy miró sin comprender, con los ojos muy abiertos mientras el espíritu emitía un silbido estridente a pesar de carecer de la anatomía necesaria para ello, y una gran bestia peluda del trueno saltó de las nubes agitadas, acercándose a ellas con un ladrido retumbante. Ella solo parpadeó cuando la bestia espiritual lamió la cara de Yunwan con una lengua de relámpagos crepitantes, haciendo que el cabello de la niña se encrespara hacia afuera con estática. Yunwan balbuceó, no dañado por la electricidad pero tan aturdido como Lindy. ¿Así como así? Ella preguntó incrédula. Oh, llámalo capricho de un anciano, el espíritu se rió entre dientes. Cuando el rey ya no cuelgue en el cielo, busca el palacio del trueno. Ha pasado demasiado tiempo desde que nuevos talentos calentaron mi salón. Luego se fue, llevándose consigo a la manada y a la manada de espíritus menores en un solo relámpago, y quedaron flotando en las nubes, acompañados solo por la enorme bestia del trueno. Soltó un alegre silbido que sonaba como un vendaval y los miró con una sonrisa jadeante parecida a la de un perro. ¿Eso es lo que la gente quiere decir cuando habla de tu suerte, preguntó Yunwan. Sí, Lindy admitió incómodamente. Supongo que no puedo quejarme, resopló la niña mayor, extendiendo la mano tentativamente para rascar a la bestia jadeante debajo de la barbilla. Gracias. En cualquier momento, ¿quieres hacer la encuadernación aquí o en el suelo? Preguntó Lindy. Será mejor que lo hagas ahora, antes de que el mundo decida volver a tener sentido. Yunwan se rió. Lindy asintió mientras Yunwan comenzaba el ritual de unión. Ella pensó que la chica estaba siendo un poco dramática, pero estaba contenta de ver a alguien más teniendo buena suerte. Aún así, una vez pagada su obligación, debería empezar a controlar a todos. Hilo 74 Normalidad 2. Así que esa es la situación, terminó Lindy, parada junto a su madre cerca de la chimenea. Le había contado a su madre todo lo importante de las batallas que había librado, lo que estaba sucediendo en la secta y por qué Lindy no había llegado antes. Lindy la había traído aquí, ella merecía saberlo. A su lado, Lin Kinch se abrazó fuertemente, con un leve temblor en los hombros, y Lindy miró hacia abajo. Por supuesto que tenía miedo dado todo lo que había pasado. Tú, niña tonta. Lindy miró a su lado y las cejas se levantaron ante el duro susurro de su madre. ¿Por qué recibirías deliberadamente un golpe así? Sus cejas se elevaron más mientras la mujer mayor la rodeaba. ¿En qué estabas pensando? Lindy parpadeó lentamente. ¿Eso fue lo que molestó a su madre? Mis técnicas significaron que podía tomarlo y garantizaron que el asesino no escapara para atacar de nuevo. Fue la mejor elección, defendió. La potencia del veneno fue mayor de lo que esperaba, pero
Por favor, prométeme que no volverás a hacer algo así. Su madre la interrumpió, mirándola suplicante. Lindy la miró a los ojos y dudó ante la expresión del rostro de su madre. Sin embargo, no podía mentirle, ni a su madre ni sobre esto. Haría lo mismo por ti o por Billu, dijo en voz baja. Lane Chenga revisó su rostro, con los ojos todavía suplicantes, y luego sus hombros se desplomaron marginalmente. En ese momento, su madre parecía mayor, tal como el jefe de la secta Yuan parecía mayor. Muy bien, dijo su madre, y si no fuera por su cultivo, Lindy no habría detectado el rastro de amargura en su voz. El silencio, incómodo y tenso, se interpuso entre ellos. Lindy miró fijamente el fuego. Su herida picaba. Finalmente, ella habló tentativamente. Dijiste que hubo una intrusión en la casa, ¿alguien resultó herido? Mamá no respondió de inmediato, pero después de 1 o 2 segundos negó con la cabeza. No. Por suerte, estaba junto a las escaleras del sótano cuando la cosa intentó salir y nuestros guardias llegaron rápidamente. ¿Qué fue?, preguntó Lindy. Sus dedos picaban por un cuchillo por primera vez en muchos meses. Ella sabía que lo que fuera había muerto, pero de todos modos. Los rasgos de su madre se arruinaron con disgusto. Es difícil de describir. Era como una gran rata sin pelo con pies y manos de hombre. Como sospechaba entonces, Lindy pensó con tristeza. Las cosas que había encontrado en su expedición con Sujin fueron definitivamente la fuente de todo esto. Pagarían por muchas cosas, pero las amenazas a su casa eran especialmente inaceptables. Tengo un amigo que se especializa en formaciones de seguridad. Me aseguraré de que pronto tengamos instalado algo más potente, dijo con firmeza. Había estado allí desde que se enteró del ataque a su familia, pero la semilla de furia helada en su corazón que había nacido ante la noticia ardió en el fondo de sus pensamientos. Sintió que su vínculo con Angie resonaba y el lento y frío y en sus brazos pulsaba. Lindy exhaló, atando el frío que amenazaba con extenderse hasta que solo fue la brisa fría de un frío día de otoño. ¿Cómo está Billu?, ella preguntó, su voz volvió a calmarse. Estaba asustada por el ruido y la tensión, pero ya lo ha olvidado, como suelen hacer los niños con cosas fuera de su conciencia. Lim Kinch suspiró. Lindy no pudo evitar preguntarse si su madre estaba insertando un pequeño doble significado allí. Ella no le envidiaría eso. Sus pensamientos se dirigieron al otro tema que quería plantear con su madre. La secta ya no era un lugar seguro hasta que esto se resolvió, así que... Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe tentativo a la puerta de la habitación. Hablaba de la distracción de Lindy porque no había notado la presencia mortal acercándose a la puerta, pero era solo uno de los sirvientes. Ella se había aclimatado lo suficiente a su presencia como para que ya no destacaran y fueran solo parte del tapiz de y que conformaba la casa. Sixian probablemente la regañaría por eso, pensó Lindy con ironía. Ella comenzó a responder, pero luego miró a su madre mientras la mujer mayor hacía lo mismo, mirándola brevemente a los ojos. Lindy bajó ligeramente la cabeza en señal de deferencia. Entral, dijo su madre con claridad, suavizando las líneas de preocupación en su rostro. La etiqueta realmente le resultó más fácil. La puerta se abrió y la joven que estaba afuera se inclinó profundamente. Mis disculpas por la interrupción, señora Ling, señora Ling. Todavía había un leve temblor en su voz, pero como los demás, estaba mejorando en la interacción con Lindy. Hay invitados en la puerta, solicitando la entrada, y ellos, ella tropezó con sus palabras, retorciéndose las manos. ¿Quiénes son los invitados?, su madre preguntó pacientemente, dándole a la niña un momento para recuperarse. Las damas Xiao y Su, discípulos de la secta. Dicen que están aquí para ver a Lady Leng. La niña salió apresuradamente. Las cejas de Lindy se levantaron y estiró sus sentidos de I. Las auras de su amiga y su estudiante esperaban afuera de la puerta. Su Lin se sentía irritable como un fuego acumulado crepitando con brasas, mientras que Xiao Fen se sentía como una serpiente silbando temerosamente en su madriguera, como de costumbre. Por favor, muéstrenlos, dijo su madre, mirándole brevemente a Lindy. Cuando la niña se fue, añadió en voz más tranquila, aplacemos el asunto del que estábamos hablando. Sí, Lindy estuvo de acuerdo y bajó la cabeza. Sospechaba que estaban pensando en asuntos diferentes.
Ella se alejó del fuego y se dirigió hacia la puerta. ¿Hay algo que debas saber de nuestros huéspedes?, preguntó Lin Kimch, siguiéndola fuera. Son amigos, respondió Linbi. Xiao Fen era una especie de amigo, ¿verdad? Su Lin es común y nace como yo, pero tiene sangre espiritual. Xiao Fen es la doncella de Bai Meixin. Con el rabillo del ojo vio a su madre detenerse ante la segunda cosa, preocupándose nerviosamente por su labio inferior. Como la visita es tan repentina, soy consciente de que no deben esperar todas las comodidades, pero debería. Dada la situación actual, dudo que estén aquí por asuntos personales, dijo Linbi. No habrá problemas. Si lo hubiera, no dejaría que Xiao Fen saliera airoso la próxima vez que entrenaran. Su madre suspiró ante la indiferencia de Linbi, pero asintió. Entonces prepararé la terraza para el té. La madre dio instrucciones al primer miembro del personal de la casa por el que pasaron y, unos momentos más, llegaron a la entrada de la casa. Su Lin y Xiao Fen esperaron allí, acompañados por una chica de aspecto muy nervioso. Xiao Fen tenía un aspecto muy parecido al de la última vez que la vio, aunque su cultivo había mejorado. Se estaba acercando a la cima del segundo reino y probablemente llegaría allí a principios del próximo mes. En cuanto a su Lin, Lindy no había visto a la otra niña en medio año. Ella parecía saludable. Su amiga había perdido los últimos signos de desnutrición que se habían aferrado a su figura, y su cabello oscuro había perdido lo último de sus mechones. Aunque su piel todavía estaba oscurecida por el sol y carecía de la suavidad que la mayoría llamaría hermosa, había ganado un poco de músculo, si Lindy fuera un juez. Llevaba ropa gruesa y profesional y tenía los mismos rasgos agudos y una expresión familiar y permanentemente descontenta. Su Lin, Xiao Fen, ella saludó, su madre la seguía a unos pasos detrás de ella. Estoy sorprendido pero no infeliz, ¿qué te trae a nuestra casa con tan poca antelación? Su Lin soltó un resoplido ante sus educadas palabras. Te vi volar. Tengo algo que preguntarte. Es un poco difícil tener la oportunidad estos días. La expresión de Xiao Fen era más rencorosa y miraba a Su Lin con irritación. Le estoy haciendo un favor a cierta persona y brindándole seguridad ya que los guardias normales de la señorita Su resultaron heridos en su defensa. Sin embargo, hay una cuestión de la que sería prudente que habláramos, pero no es urgente. Las cejas de Lindy se levantaron. ¿El guardia normal de Su Lin? Tenía cosas. No, al ver la expresión atronadora de Su Lin, se dio cuenta de que Xiao Fen probablemente estaba hablando de las hermanas Ma debieron haber resultado heridos en la invasión. Espero que sus heridas no hayan sido tan graves. Ella preguntó, mirando a Su Lin. Médico durante una semana, Su Lin gruñó. Gal lo está cubriendo. Lindy solo tardó un momento en digerir eso, pero luego asintió, recordando sus modales. Me alegro. Bienvenidos entonces. Esta es mi madre, Lin Kimch, ella es la cabeza de familia ya que normalmente estoy fuera. Hizo un gesto a su madre, quien había logrado suavizar la preocupación visible en su rostro provocada por tener invitados cultivadores. Conociendo a mamá, probablemente esperaba recibir más advertencias la primera vez. Sois bienvenidos en mi casa, invitados de honor, dijo la mujer mayor, inclinando la cabeza. Si le agrada, he ordenado a mi personal que coloque refrigerios en la terraza del jardín. Xiao Fen fue la primera en responder, juntando sus manos frente a su pecho y haciendo una reverencia superficial pero no irrespetuosa. Eso será aceptable, señora Lin. Estaré encantado de aceptar su hospitalidad. Su Lin, por otro lado, parecía haberse quedado corto con la introducción, mirando entre Lindy y Lin Kimch. Su mandíbula trabajó en silencio por un momento, pero luego agachó la cabeza antes de que Lindy pudiera leer la emoción en sus ojos. «Yeah. Gracias por la hospitalidad», respondió ella concisamente. Cuando volvió a levantar la cabeza, su expresión estaba establecida en su valor predeterminado habitual. Hubo un intercambio un poco más educado mientras llevaba a sus amigos adentro, pasando por los pasillos de la casa hasta que salieron a los jardines donde se habían colocado varias sillas alrededor de la mesa que ocupaba parte de la terraza. Uno de sus empleados se estaba preparando nerviosamente para tomar el té cuando llegaron. Se sintió mal por la niña, quien emitió un sonido similar a un chirrido de alarma cuando los vio salir antes de que ella hubiera terminado.
Entonces, antes de sentarnos, dijiste que había algo que querías discutir, ¿Su-Ling? Lindy preguntó alegremente, ignorando cuidadosamente a la niña y en su lugar procediendo hacia la barandilla que llegaba hasta la cintura y daba al jardín. Era mejor dejar que su personal terminara sin reconocer el problema. Su-Ling le lanzó una mirada ilegible, merodeando para pararse a su lado y apoyarse en la barandilla. Sus dos colas ondeaban agitadamente detrás de ella. Sí. Quiero saber con quién me has estado hablando, dijo sin rodeos. Sé que te gusta ser generoso, incluso cuando no te lo piden. Quiero saber por qué me arrestan por una pelea seria. Hizo una pausa y volvió a mirar a Lin Qingche. Una aventura seria abajo, terminó vagamente. Lindy la miró sin comprender. No he hecho nada por el estilo, respondió ella. Su-Ling, estuve en recuperación médica hasta ayer por la noche. Las cejas de Su-Ling fruncieron el ceño. Entonces, ¿por qué? Ya te lo dije, Xiao Feng gruñó, cruzando los brazos con altivez mientras caminaba junto a ellos. Demostraste que tus adivinaciones no estaban oscurecidas como lo estaban los practicantes más modernos. Los adivinos de los antiguos estilos de sangre espiritual son escasos en estos días menores. Xiao Fen olfateó. Alégrate de que los burócratas estén siendo sacudidos de su complacencia para que puedas brillar. Su-Ling la miró con mala cara. Y te dije que era solo una corazonada, menos crees que quieren que me siente para echar huesos al fuego. Lados. No soy lo suficientemente asqueroso como para estar feliz por lo que está pasando ahora mismo por ningún motivo. Lindy miró más allá de ellos hacia su madre, que parecía perdida. Pero ella lo estaba ocultando bien. ¿Qué es esto de una expedición? Lindy preguntó, interrumpiendo suavemente antes de que los dos pudieran volver a lo que claramente era una discusión anterior. Extrañaba los empujoncitos silenciosos de Sixian. Eran mucho mejores en esto. Hay algo de planificación en marcha, explicó Su-Ling infelizmente. No conozco el panorama completo, pero la secta no tomará a la ligera las cosas de las cuevas que están surgiendo. Se siente una tontería moverse tan rápido, pero mis ojos no ven como los de arriba, dijo Xiao Fen. Bueno, no espero que aquellos en quienes confía Lady Susan sean tontos apresurados y locos por la sangre. Espero que las medidas punitivas estén bien planificadas. No. Xiao Fen, cuéntanos cómo te sientes realmente, pensó Lindy. Aún así, el hecho de que la secta se estuviera preparando para expediciones a la oscuridad de abajo. Eso significaba que el Elder Zhou había sido derribado por algo así como ese asesino, solo que exponencialmente más potente. Los detalles exactos de su muerte aún no han sido revelados. Con el rabillo del ojo vio que la mesa estaba completamente puesta. Nuestros refrigerios están preparados, Lady Su, Lady Xiao, dijo Lin Qingche antes de poder hacerlo. La conversación había convertido su expresión en una de preocupación. Gracias, señora Lin, respondió cortésmente Xiao Fen. No me llames, señora, Su-Ling hizo una mueca. ¿En serio, no has dicho nada? Ella preguntó, volviendo sus ojos hacia Lindy. No lo he hecho, Lindy respondió constantemente. Sé que no quieres eso, ¿qué pasó con esos ojos en blanco, Xiao Fen? La doncella de Bai Meissen estaba desarrollando algunos malos hábitos en su presencia. ¿Y qué querías decir, Xiao Fen? Ella preguntó mientras se movían para tomar asiento. Solo que nuestras lecciones tendrían que cesar por un tiempo dada la situación, Lady Leng, respondió ella, perfectamente educada. Por supuesto, espero con muchas ganas su reanudación. Lindy la miró por un momento pero asintió en señal de acuerdo. El verdadero propósito de sus lecciones desapareció por un tiempo dada la tregua declarada en la secta exterior. ¿Es eso así? Extrañaré nuestras lecciones, dijo alegremente. Tendremos que encontrar otra forma de mantenernos en contacto. La secta no está exactamente restringiendo el contacto en este momento, gruñó Su-Ling, sonriendo ante el hundimiento de la expresión de Xiao Fen. Sí, dijo Xiao Fen, con la cara en blanco. La madre los estudió a los tres con el ceño fruncido, tratando claramente de determinar el verdadero flujo de la conversación. Lindy sospechaba que su madre podría estar esforzándose demasiado por ver más allá de lo obvio. Aún así, era alentador que, incluso si mantenía la paz,
su madre pudiera lidiar con la presencia de un par de cultivadores. Mientras continuaba la conversación, Lindy observó a su madre. Vio el aplomo cuidadoso y practicado de Lin Kimchi y su creciente preocupación bajo la fachada mientras respondía a una pregunta de Xiao Fen con una voz educada y recatada. Aunque había sido una visita inesperada y repentina, su madre se había estado preparando muy rigurosamente. Sus pensamientos volvieron a lo que había estado considerando. De pie frente al fuego, debería enviar a su madre, a Biyu y al resto de la familia lejos hasta que las cosas se calmen. Le costaría algunas piedras, pero podría asentarlas en una baronía un poco más al norte, lejos de las incursiones. Recordó la frustración y amargura de su madre que habían surgido brevemente durante su conversación en la sala del hogar. ¿De verdad iba a sugerir que su madre la abandonara de nuevo? Cualquiera que fuera lo que ella pensaba que estaría discutiendo, eso era lo que estaba preguntando. Lindy se sintió relajada cuando decidió abandonar la idea. Un gruñido en su flujo de y que ni siquiera había notado se estaba suavizando. Incluso si eso significara que podrían estar en peligro, no podía imponer sus decisiones a su familia. Más tarde, hablaría con su madre y juntos determinarían qué precauciones tomaría el hogar y cómo aumentar la seguridad de la casa. Ella le daría al personal la oportunidad de irse ya que no se habían inscrito para esto, pero la familia era un asunto diferente. Oye, ¿estás bien, Lindy? Su Lin habló, sacándola de sus pensamientos. Las orejas caninas puntiagudas de la otra niña se movieron de una manera que ella sabía que denotaba preocupación. Estás un poco distraído. Lo siento, estaba perdido en mis pensamientos. Hay mucho en qué pensar últimamente, respondió Lindy. La atmósfera en la mesa se oscureció y su Linda sintió lentamente, profundizando su ceño natural. No te equivocas. Las cosas van a estar difíciles por un tiempo. Son basura bárbara, no importa la forma que adopten, olfateó Xiao Fen. Incluso con todo lo que ha sucedido en los últimos milenios, el imperio es fuerte. Por lo que he visto, su duquesa ha trabajado mucho para poner fin a la conflictiva chusma que durante tanto tiempo ha arrastrado a los mares Esmeralda hacia abajo. Uno pensaría que un Bai sabría que es más diplomático, dijo Lindy secamente. Xiao Fen arqueó una ceja escamosa. Oh, no estoy hablando de ningún individuo que aún exista. Qué atrevido de tu parte suponer que cometería semejante metedura de pata, replicó con frialdad. Lindy mantuvo contacto visual con Xiao Fen un momento más. La chica realmente tenía mucha práctica en ese tipo de cosas, ¿no? Mis disculpas si mi pregunta puede parecer incognoscible, intervino Lin Kimchi tentativamente. Lindy miró hacia un lado, sorprendida al escuchar a su madre tomar la iniciativa. ¿Pero cuál crees que será la respuesta del imperio? ¿Vendrá el ejército? Diablo si lo sé. La secta se movilizará hasta el final. Zulin se encogió de hombros. ¿Se molestarán las personas más alejadas? ¿Quién sabe? Probablemente solo mirarán hacia los suyos. Qué cínico de tu parte, dijo Xiao Fen, sirviéndose una taza nueva. Creo que subestima la magnitud de este insulto, señorita Su. ¿Lo hago? Zulin preguntó suavemente. Lindy pensó pero luego negó con la cabeza. Creo que sí, Zulin. No es una cuestión de altruismo o altruismo, dijo Lindy, recordando el estudio por el que la había hecho pasar Kai Renxian, la imagen de los mares Esmeralda que había reunido tan minuciosamente en su mente. Es una cuestión de legitimidad. Si las cosas que he oído desde que desperté son correctas, esta es la incursión más grande y audaz desde que la duquesa Kai ascendió al trono, ignorando incluso a los nuevos enemigos. Ah. Bueno, mierda, dijo Zulin bruscamente, entendiendo claramente las palabras que no había dicho. Teniendo en cuenta que los Kai alcanzaron su posición en parte gracias a la mediocre respuesta del clan ducal anterior, los Hui, a la invasión de Ogodei, los Kai tuvieron que responder con fuerza a las incursiones bárbaras. Esto se va a poner sangriento, ¿no? Tranquilo, dijo Xiao Fen. Para responder a la pregunta que creo que la señora Lin realmente estaba haciendo, sin embargo, la secta probablemente se centrará en el reconocimiento y la defensa hasta que las otras piezas hayan entrado en su lugar. Este pueblo es la puerta de entrada a la secta, el lugar por donde fluye su producción hacia el resto del imperio. Es probable que se hagan grandes esfuerzos para protegerlo de nuevas amenazas.
Aunque solo fuera porque la secta no podía permitirse el lujo de que su rostro sufriera más daños, reflexionó Lindy. Ella estaba agradecida de que la secta le hubiera dado un hogar en la parte interior de la ciudad. Fue bueno beneficiarse de la estructura del imperio por una vez, en lugar de estar en las cunetas y los campos. No dudo de que los mayores no estén contentos con que los tomen por sorpresa. El Elder Jiao en particular, a pesar de toda su actitud laxa, la consideraba un hombre fundamentalmente orgulloso. Al menos su orgullo servirá de algo, se quejó Su Ling. Supongo que no me opondré a comprobar las cosas a continuación. No podemos permitir que la gente vuelva a quedar atrapada. Podemos discutir la mejora de la seguridad de la casa más tarde, madre. Mi amigo Li Sujin ha realizado mucho desarrollo en formaciones. Solo tuvo que convencer a su madre de que soportara los esqueletos en el sótano. Con suerte, Sujin lo había perfeccionado aún más. La versión del conjunto que Lindy sabía no era suficiente para una casa con personal completo. Sujin hace un buen trabajo, Su Ling estuvo de acuerdo y terminó su té. Estoy tranquilo, dijo Lin Qingch, inclinando la cabeza. Lindy vio a una sirvienta nerviosa haciéndole señales a su madre desde el interior de la casa. La madre miró antes de excusarse para conversar con la mujer, pero Lindy no pudo evitar escuchar. Al parecer, Billo estaba siendo pendenciera ya que normalmente era en esa época cuando le permitían salir a jugar al jardín. Ella miró a sus amigos. Probablemente podría ahorrarles algunos problemas, y no era como si se tratara de una reunión oficial. ¿Alguno de ustedes se molestaría si mi hermana pequeña saliera a jugar al jardín mientras tomamos el té? ¿Crees que soy un poco snob? Su Ling resopló. Casi terminado de todos modos. Tengo cosas que hacer. ¿Tiene los dientes? Preguntó Xiao Fen. Lindy hizo una pausa, sorprendido por la extraña pregunta de Xiao Fen. Sí. Lindy respondió. Entonces no hay problema, respondió Xiao Fen como si la pregunta fuera normal. Si pudieras, cuando veas a Lady Mason a continuación, informarle que a pesar de mi revés, pronto me uniré a ella en el Tercer Reino. Estaré preparado para servirle adecuadamente lo antes posible. Lindy asintió lentamente y luego se levantó para ir a hablar con su madre. Ella ni siquiera iba a preguntar. Hilo 75, Normalidad 3. Lindy estaba de buen humor a la mañana siguiente. Después de que sus amigos se fueron, pasó más tiempo con su madre y su hermana y discutió lo que iban a hacer. La oferta de financiar un viaje de regreso a un acuerdo de su elección se había extendido al personal, para leve sorpresa de Lindy, nadie la había aceptado. Dado lo que las mujeres habían estado haciendo antes, Lindy no estaba demasiado sorprendida. Lindy se recordó a sí misma que debía presupuestar espacio adicional cuando llegara el momento de diseñar una habitación de pánico adecuada para la casa. No eran familia, no para ella, sino para madre. Bueno, ella resolvería los detalles con Li Sujin mañana. Ella ya había enviado un mensaje a la otra chica y recibió una respuesta. Sujin estaría feliz de ayudar. Lindy incluso la había regateado para que aceptara 2 piedras verdes, más de lo que costaba su trabajo. Lindy se rió para sí misma al recordar la feroz batalla de palabras contra la generosidad de su amiga. Lindy se detuvo a lo largo del sendero de montaña, mirando hacia el interior de la provincia por un momento. Ella todavía estaba preocupada, todavía ansiosa y todavía enojada, pero había hecho lo que podía. Ella giró los hombros, haciendo una mueca ante la punzada de dolor de su herida que aún estaba sanando. Los médicos dijeron que esto duraría 1 o 2 días más. Lindy estaría feliz de verlo desaparecido, pero por ahora, tuvo que dirigirse a la montaña de la secta interior para encontrarse con su señor. Sin duda, Kai Renxian tendría órdenes de marcharse por ella. Ella simplemente se preguntó qué tenía exactamente en mente la duquesa. Sin embargo, cuando llegó a la cima del sendero del acantilado, Lindy se detuvo, sintiendo unifamiliar. Surgió del espacio en blanco que representaba el hogar de Kai Renxian en sus sentidos espirituales. No le sorprendió mucho sentir el aura de Mason, pero no estaba sola. Un momento después, cuando llegó a la cima del camino, los vio. Bai Mason estaba inmaculada a su manera habitual, deslizándose por el camino, sin ser marcada por la reciente violencia. A su lado había una figura alta y desgarbada,
el mentor de Li Sujin, Bao Qingling. Por supuesto, no podía escuchar sus palabras, oscurecidas como estaban por una densa red de filamentos de y la presión de las profundidades, pero la vista todavía parecía extraña. Cada vez que conocía a Bao Qingling, la niña se mostraba rígida, taciturna e irritable. Ella era como su Lin excepto condescendiente y arrogante, y sin embargo había algo más animado en ella mientras hablaba con Bai Meissen, gesticulando con sus manos. Los movimientos bruscos y espasmódicos le recordaron a una araña arrancando su red. Meissen estaba tan tranquilo como siempre y solo respondía periódicamente, asintiendo o sonriendo débilmente en respuesta. Lindy también señaló clínicamente que caminaba un poco más cerca del costado de Bao Qingling de lo que era estrictamente apropiado, y el espinoso Bao no pareció encontrar esto objetable. La hizo sentir extraña y el oscuro en sus canales se movía lentamente. Ella lo reprimió. Era injusto que ella se sintiera así, y ya había superado esa situación. Ella estaba feliz de que su amiga estuviera haciendo más conexiones. Entonces Meissen la miró a los ojos y la niña parpadeó sorprendida. De repente, la presión que rodeaba a la pareja se desvaneció. Lindy. No te reconocí, ¿estás bien? Ella preguntó, con un toque de preocupación en su voz. Lindy sonrió débilmente y se detuvo en lo alto del camino. Mi tratamiento simplemente perturbó mi... Debería estar bien en 1 o 2 días. Lo siento, no he estado en contacto. Pasé el día de ayer ocupándome de algunas cosas. Tienes suerte de ser tan fuerte como eres, dijo Bao Qingling, y su expresión animada volvió a desvanecerse en su descontento habitual ahora que los dos habían sido interrumpidos. Ella cruzó los brazos bajo el pecho y se quedó inquietantemente quieta. Y que la secta sacó las buenas medicinas. Lindy la miró y levantó una ceja. ¿Por qué estaba comentando? Oh. Me alegro de que lo hayan hecho, pero... Bao Qingling ha estado bastante ocupado con tareas médicas a raíz de los acontecimientos. Meissen intervino sin problemas. Ella fue quien me informó de tu estado. Fue un desastre, dijo amargamente Bao Qingling. Podría haberte salvado, pero tu cuerpo reaccionó al y del sol tan bien como al veneno. Tuve que hacer muchos cortes. Lindy no pudo evitar poner cara, imaginando a la niña pálida acercándose a ella con el cuchillo de un cirujano. Inconscientemente, extendió la mano para frotarse el hombro vendado. Me alegro de que haya ido bien. La otra chica inclinó la cabeza hacia un lado y Lindy notó, no por primera vez, que la chica no parecía mirar completamente a ninguna parte con sus ojos. Bao Qingling no era ciega, pero estaba claro que dependía mucho más de otros sentidos que la mayoría. A pesar de no girar la cabeza, pareció notar la expresión ligeramente amarga de Meissen. Destruye el tejido una vez que, por supuesto, se habían eliminado los rastros de toxina. Por supuesto, ¿cómo se comparó con las otras toxinas recolectadas? Meissen preguntó, cambiando de tema. Fabricado con seguridad, dijo Bao Qingling. Rastros compositivos lo suficientemente similares como para sospechar que se trata de un maestro alquimista en algún lugar de la cadena de suministro del enemigo. ¿Crees que alguien en el imperio los está suministrando? Lindy preguntó con alarma. No, Bao Qingling respondió sin rodeos. Es una opinión impopular atribuir tanta sofisticación a simples bárbaros, reflexionó Meissen. Y ya os dije dónde pueden meter sus opiniones populares. No voy a subestimar a mis enemigos. El labio de Bao Qingling se curvó con disgusto. De todas formas, necesito volver a mi taller. Los proyectos antídoto no terminarán por sí solos. Te dejaré con tu amigo, Bai Meissen. Estaré encantado de ayudarte más tarde, pero adiós por ahora, Bao Qingling, dijo Meissen, inclinando brevemente la cabeza. Gracias por tu trabajo, añadió Lindy con un arco un poco más profundo. A cambio, recibió un conciso guiño mientras la otra niña pasaba junto a ella y bajaba por el sendero de montaña. Pasaron algunos momentos de silencio entre ellos. Me alegro de que estés bien, dijo Meissen en voz baja. Por favor, trate de no sufrir lesiones tan graves en el futuro. Trabajaré en ello, Meissen. Lindy se rió entre dientes. Me alegro de que tú también hayas salido ileso. ¿Estuviste involucrado en la pelea? Solo periféricamente, respondió su amiga.
Mi situación es lo suficientemente complicada como para que nadie decidiera comandarme. Sospecho que eso cambiará en el futuro. Tengo el deber de mostrar solidaridad con nuestros aliados. Entonces ella no abandonaría la secta. Eso estuvo bien. Lindy ya había oído rumores de discípulos que se preparaban para partir. Según lo que habían dicho Su Lin y Xiao Fen, la situación era peor en la secta exterior. Vi a Xiao Fen. Ella dice que pronto logrará abrirse paso y estará preparada para servirle. Me pareció extraño decirlo, pero dejando de lado a la chica más joven, ella había aceptado transmitir el mensaje. Tranquilizador, dijo Mason con una leve sonrisa. Lindy siguió su mirada por el sendero de montaña. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, preguntó Lindy. Tan seguro como puedo estar sin abordar el asunto directamente con ella, dijo Bai Mason. A pesar del torbellino de acontecimientos, su amiga parecía contenta. Lo cual es, pronto, quizás. La guerra no deja tiempo para arrepentimientos, como dicen. No puedo decir que lo entiendo, suspiró Lindy. Ella no quería tener nada que ver con ese tipo de cosas. Pero de todos modos te deseo suerte. Y no puedo entender completamente tu reticencia, dijo Mason con tristeza. Quizás la vida en los mares Esmeralda me haya ablandado, pero me encuentro esperando una pequeña indiscreción juvenil. Después de todo, la vida debe vivirse. Mason. Lindy silbó y se escandalizó. Bai Mason soltó una suave risa, cubriéndose la boca con la manga. Mis disculpas, y... Has cambiado, Mason, dijo Lindy después de un momento. Ella no estaba segura de cómo sentirse al respecto. ¿No lo hemos hecho todos?, su amiga preguntó airadamente. ¿Estarás libre para tomar el té esta noche? Tenía la intención de pasarlo con Sengi, respondió Lindy disculpándose. Si no te importa el entorno, eres bienvenido a unirte a mí. Estoy seguro de que agradecería la visita de Kui. Entonces estaremos allí, Mason estuvo de acuerdo. Ahora, no dejes a Renxian esperando. Creo que está teniendo un día bastante estresante. Ambos se despidieron y Lindy regresó a su destino. Sabía que tenía muchas cosas de que hablar con Kai Renxian, pero lo primero que tenía en mente era cómo había sido la respuesta interna de la provincia. Buenas tardes, Lady Kai, dijo Lindy cortésmente, inclinando la cabeza hacia abajo mientras la puerta del estudio de la otra niña se cerraba detrás de ella, empujada por el viento. Espero que tu día te encuentre bien. Bueno, considerando todo. Me alegra que te hayan dado de alta del salón de medicina tan pronto, dijo Kai Renxian, levantando la vista de su tarea. Por una vez, no estaba detrás de su escritorio, sino que estaba sentada en una de las otras sillas colocadas alrededor de la habitación. Su sable, Sifen, yacía desnudo sobre su regazo. La heredera pasaba un paño de aceite sobre el metal plateado y la hoja parecía casi ronronear ante su meticuloso pulido. La secta tiene muchos médicos capacitados, Lindy estuvo de acuerdo. Me dicen que debería estar en buenas condiciones dentro de 1 o 2 días. Se sentó cerca de Kai Renxian y se hundió en el suave cojín con un suspiro. Normalmente hubiera sido de mala educación tomar asiento sin invitación, pero a la heredera no le importaban pequeñas indiscreciones en privado. Sin embargo, mientras se acomodaba en su asiento, miró por segunda vez a su señor. Aunque no había señales físicas obvias de ello, Kai Renxian tenía un cierto aire demacrado mientras estaba sentada allí, puliendo silenciosamente su sable. No tenía heridas ni ojeras alrededor de los ojos, ni un solo extremo partido ni un mechón de cabello fuera de lugar. Sin embargo, en cierto nivel, para Lindy, ella se sentía deshilachada, por falta de una palabra mejor. Le recordó ese día durante el torneo después de que Kai Renxian pasara la noche con la duquesa. ¿Y usted, Lady Renxian, te lastimaste en la batalla? Fue un poco arriesgado utilizar términos tan familiares para hablar con Kai Renxian. Nunca le habían invitado a hacerlo, pero las palabras de Linai volvieron a sus pensamientos. Kai Renxian la miró fijamente y, en su regazo, Sifen tembló imperceptiblemente, pero la niña no la reprendió. No permitas que la conducta de Sir Lin te corrompa, Lindy. Ni usted ni yo estamos en una posición tan alta como para permitirnos una indiscreción indebida. Lo tendré en cuenta, respondió Lindy con rectitud,
metiendo las manos en su regazo. Renxian no la había regañado. ¿Mi pregunta? No necesité ningún tratamiento por parte de los médicos, respondió Kai Renxian. Eso fue una evasión bastante obvia. Su señor estaba realmente cansado. Aún así, ella no iba a tentar a la suerte ni a insistir en el asunto. Me alegro, dijo Lindy simplemente. Dijiste en tu nota que habías estado en contacto con la capital. ¿Cómo tomó la duquesa la noticia? Creo que mi honorable madre está algo molesta, respondió Kai Renxian con atención. Su vestido blanco se ondulaba, los ojos, extendidos sobre su pecho brillaban con luz interior y, en su mente, Lindy sintió el gruñido bajo y bestial que emanaba del vestido de la otra chica. La noticia de un nuevo enemigo no es bien recibida entre la nobleza. Lindy dudó antes de hablar. ¿Pero son realmente nuevos? Yo sabía de varias cosas debajo de la tierra desde hacía algún tiempo, y los ancianos también lo sabían. Seguramente nadie desconocía realmente las cavernas y las cosas que viven en ellas. No tengo ninguna duda de que eran lo suficientemente conscientes. No tengo ninguna duda de que mamá también lo sabía, dijo Kai Renxian. Ella miró dentro de la piedra preciosa colocada al costado de Sifen. Lindy sintió un débil pulso de metálico agudo, que resonaba a través del aura de Kai Renxian. Sin embargo, ese no es el problema. A Lindy le llevó un momento reflexionar sobre lo que quería decir. Ya no pueden tratarlo simplemente como un desierto mortal. Kai Renxian dejó escapar una larga respiración y movió la muñeca, guardando el hule. Estudió la espada a la luz de su propio resplandor antes de levantar los ojos para encontrarse con la de Lindy. No es solo eso. Madre ha revelado una serie de archivos que indican ciertos intereses en explotar esos reinos en el siglo más reciente. Espera. Entonces, Lindy frunció el ceño al pensar en su propia expedición con Li Sujin. Me parece poco probable que el momento no esté relacionado, y digan lo que digan, la coordinación necesaria para organizar este ataque y hacer una alianza con varias tribus de las nubes indica cierta sofisticación entre estos bárbaros subterráneos, dijo Kai Renxian. Un hilo azul pálido nació y reformó la funda de su sable. Parecía que los señores de la provincia y la secta Argent Peak podrían haber estado hurgando en un nido de avispas enterrado durante mucho tiempo en ese momento, reflexionó Lindy, y ahora, habían sido picados por ello. ¿Cómo reaccionan los clanes ante esto? Obviamente se unirán, pero eso solo significa mucho. Los Baos son los más afectados. Sus intereses residen principalmente en la tierra y debajo de ella, aunque sobre todo en cavernas más saludables. Parecen ser los más descontentos, pero no he podido determinar por qué más allá de los costos obvios para su negocio. Lo investigaré, reconoció Lindy. El comentario de Bao Qingling sobre la sofisticación de los bárbaros subterráneos, la impactó. ¿Había algo más allí? Bao Qian también parecía del tipo que podría estar al tanto, por lo que también podría tener una vía allí. Mi agradecimiento, dijo Kai Renxian. De los Meng, se vuelven hacia adentro como siempre, y mis fuentes en la corte indican que culpan a otros clanes, de los Aincos por esto, a los Bao, en particular. Ha habido rencor entre esos clanes desde los días de los Hui, cuando los Bao utilizaron el caos para expandir sus fronteras a través de las tierras del norte de los Men. Me preocupa ver que este tipo de fracturas vuelvan a estallar. Todavía le parecía extraño, pensó Lindy, imaginar días en los que los nobles de la misma provincia luchaban abiertamente entre sí y se expandían a expensas de los demás. Todos ellos eran gente del imperio. Le dio una sensación inquietante. ¿Y el Diao? El primer ministro no permitirá ninguna queja, respondió Kai Renxian secamente, y Lindy la miró con curiosidad. ¿Era eso un indicio de antipatía genuina o simplemente había imaginado cosas? Sin embargo, algunos elementos se quejan de todos modos. Prefieren tomar represalias adecuadas antes que abandonar sus aventuras, y el clan ya permanece en su campamento. Creo que los Luo están lo suficientemente felices como para construir sus defensas. Si pudiera hablar con Sir Luo sobre ese asunto, se lo agradecería. Lo haré, Lindy estuvo de acuerdo. ¿Cancelarás tus reuniones? Salvo necesidad militar real, no lo haré, dijo Kai Renxian sin rodeos. Lindy había sospechado que no lo haría. Cancelar mostraría debilidad de una manera inaceptable. Sin embargo,
Dejando todo eso de lado, necesito tus talentos para una tarea más sostenida. Lindy parpadeó. Intentaré cumplirlo lo mejor que pueda, dijo Lindy lentamente. Kai Renxiang le hizo un breve gesto de reconocimiento. Necesito que te hagas amigo de Wang Chao. Su clan está haciendo rumores agresivos y me preocupa que estén empezando a alejarse de la órbita de la familia Kai. Si bien sus conexiones con los Diao están bien, el primer ministro no será matriarca para siempre. Lindy hizo una mueca al recordar al niño de las fiestas de Kai. Él no le había dejado una buena impresión, pero ella lo intentaría. Se sentía extraño proponerse, hacer amigos, con alguien basándose en una orden, pero ella simplemente tendría que hacer lo mejor que pudiera. Quizás podría hablar con él en la próxima reunión. Como usted ordene, Lady Kai. Muy bien, exhaló la heredera y la luz que se reproducía alrededor de sus hombros se iluminó. Permítanme elogiar los esfuerzos que ya han realizado, añadió. Sin tu demostración de destreza marcial, la tarea podría ser imposible. Muchas indiscreciones pueden ignorarse en la victoria. Tu desempeño superó mis expectativas. Gracias, Lady Renxiang, respondió Lindy con cierta sorpresa. Me aseguraré de aprovechar mis victorias. Estoy seguro de que lo harás. Kai Renxiang estuvo de acuerdo, y Lindy captó brevemente una leve peculiaridad hacia arriba de sus labios antes de suavizar su expresión. Hay otro asunto que debes tener en cuenta. Mi hermana menor, Kai Tianli, nació hace 12 días. Según todos los informes, goza de buena salud. Lindy le lanzó a la heredera una mirada comprensiva. Incluso sin poder verlo en su rostro, podía sentir el tono conflictivo en las palabras de la otra chica. Ella comenzó a calcular su respuesta, pero luego hubo una leve ráfaga de humo que atrajo la mirada de ambos. Un trozo de pergamino revoloteando descendió y Lindy lo arrebató del aire. Sus ojos escanearon las palabras garabateadas apresuradamente. Zengyi estaba despierto. ¿Pasa algo? Kai Renxiang intervino bruscamente, mirando el periódico. No. Pero mi espíritu Zengyi acaba de despertar, dijo Lindy, mirando la puerta. Ella no quería ser grosera, pero... Vamos, Kai Renxiang despidió, señalando la puerta. Hemos cubierto los asuntos más importantes. Lindy se puso de pie inmediatamente y se inclinó. Gracias, mi señora.